Renacer 106.1, dirigido por la hermana Maribel Sánchez, líder de Comité de Evangelismo Sembrando Semillas, y la pastora Lisette de la Cruz, de la Segunda Iglesia Carismática Mar de Cristal, en la carretera 109, kilómetro 5.8 del barrio Espino de Añasco. Saludos, buenas tardes, Dios les bendiga, amada iglesia, amados hermanos en Cristo, familia, amigos que nos escuchan a través de esta tu emisora Renacer 106.1. Este es tu programa Tocando a tu Puerta, que se lleva a cabo todos los últimos domingos de cada mes, aquí de 5 a 6 de la tarde por esta tu emisora Renacer. Damos saludos a todos los hermanos que nos están escuchando a través, ¿verdad?, de las ondas radiales y también a través de nuestro Facebook Live bajo nuestro nombre Lisette de la Cruz. Le damos gloria y honra al Señor. Aquí está que te habla tu hermana en Cristo, Lisette de la Cruz, que junto a mi esposo Heriberto Pereira Cruz pastoreamos la Segunda Iglesia Carismática Pentecostal Mar de Cristal, y mi hermana Maribel Sánchez, líder presidenta del Ministerio de Evangelismo Sembrando Semillas. Gloria a Jesús. Hoy te vamos a traer un mensaje basado en la palabra del Señor, como siempre hacemos, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Te decimos que si no tienes una iglesia, un lugar donde congregarte, te invitamos a que hagas de Mar de Cristal tu iglesia mientras el Señor te dirige. Estamos ubicados en el barrio Espino, sector Cuesta de Piña, en Añasco, Puerto Rico. Tenemos cultos los martes de oración a las 7 de la noche, estudio bíblico a las 8 de la noche, los jueves culto de adoración, a lo que hemos llamado jueves de recordatorio, porque el Señor nos está recordando cosas que ya sabemos, ¿verdad? Pero siempre hay que hacerle énfasis. Y los domingos nuestro culto de adoración al Señor a las 9 de la mañana. Reciban saludo de nuestro pastor Heriberto Pereira Cruz. También saludamos a nuestra iglesia madre en Rincón, la Iglesia Carismática Pentecostal Mar de Cristal, nuestro pastor y presidente Gamaliel Miranda y su hermosa familia y los hermanos en la fe. Así que vamos a orar al Señor para dar comienzo al programa de esta tarde. Hoy lamentablemente no tenemos quien nos ayude con los teléfonos, no vamos a poder recibir su llamada, pero sí sepa usted que está en nuestras oraciones y su necesidad. Nos vamos a poner de acuerdo en el nombre de Jesús para que el Señor atienda toda necesidad que usted tenga en esta hora. Oramos al Señor. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra. Señor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza y a ti el loor sean dados por siempre y para siempre. Señor, te damos gracias porque nos has traído con bien hasta aquí, hasta la emisora, al pastor que está en los controles también. Padre amado, gracias. Siempre te damos gracias por el hermano Lari y por todo el staff, Señor, de esta emisora. Gracias te damos, Jesús de Nazaret. Gracias te damos por las notas que tenemos, Señor, por la inspiración de tu palabra. La ponemos en tus manos una vez más, Señor, para que tú hables a las vidas, Señor, ya sea a través de las ondas radiales o a través del Facebook Live, sea ahora o sea más tarde, Padre amado, para que usted sea glorificado, su nombre sea glorificado, Señor. Se desaten los yugos, Padre amado y Dios del cielo, toda atadura, Señor, que queden libres las personas en el nombre de Jesús, que las vidas puedan llegar a tus pies, Jesús amado, es el motivo principal de nuestro llamado en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y todo lo ponemos en tus manos. Si hay alguien que tenga necesidad, si hay alguien que nos está escuchando, Señor, y está enfermo, enferma en esta hora, si tiene necesidad económica, si hay una necesidad familiar, el matrimonio, los hijos, la familia, los presentamos delante de ti, nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús, Padre, clamando a ti para que usted atienda la necesidad y sea contestada en el momento que tú entiendas. Perfecto, Señor, en el nombre de Jesús se ha hecho. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. El mensaje lo que vamos a traer en esta tarde está basado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16,
versículos del 1 al 7. Marcos 16, versículos del 1 al 7. Y lo vamos a leer a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la mañana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Queremos hacer énfasis en el versículo número 7. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Saludamos a mi mamá, a mi esposo, Mayra Borrero, y que están ahí en el Facebook Live. Saludos, gracias por estar con nosotros. Amén. Nuestro pastor, y nos unimos a la felicitación que envía nuestro pastor a los jóvenes de la iglesia Mar de Cristal de Rincón, que hoy se bautizaron. Se bautizó Sachari, Yair y Jeremy. Gracias, oiga, es una victoria. Amén. Para la iglesia, sí, una victoria para el concilio Mar de Cristal, y estamos contentos y gozosos. Amén. Y doble victoria porque es la hija de nuestro pastor y los sobrinos de él, ¿verdad? Y estamos contentos y gozosos con esa victoria. Gracias por recordárnoslo, pastor. Si vamos al mensaje de esta tarde, en esta lectura que hemos hecho, tiene un título, y el título es La Resurrección. Obviamente, habla de la resurrección de Jesucristo. Y nos narra, ¿verdad? Ya Jesucristo había resucitado. Cuando llegaron las mujeres al tercer día, no lo encontraron allí en la tumba. La tumba estaba vacía, como hemos dicho tantas veces. La única tumba que está vacía es la de Jesucristo. Las demás tumbas tienen los huesitos o los restos de quienes depositaron allí, de todos los líderes, llámele usted como le llame, pero la de Jesús sí está vacía. Amén. Y esto generalmente tiende a leerse o a estudiarse en Semana Santa. Sabemos que ese jueves de Semana Santa recordamos el lavatorio de pies, cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Allí anunció su muerte, allí anunció que iba a ser traicionado también, cenó con ellos, tuvo la cena de la Pascua también. Pasó por la noche, fue, ¿verdad? Se lo llevaron preso, fue traicionado por Judas, y ya el viernes, lo que usted y yo celebramos o conmemoramos como el Viernes Santo, ya el viernes nuestro Señor Jesucristo fue juzgado, fue sentenciado. Allí el pueblo prefirió a un ladrón, a un delincuente no arrepentido, usted me perdona, pero esa es la verdad, a un delincuente no arrepentido, prefirieron que le soltaran a Barrabás a que dejaran libre a Jesús. Se le dio la opción. A veces la mayoría no siempre tiene la razón, ¿sabe? El sábado ya era día de reposo. Bajaron el cuerpo de Jesús cuando ya comenzó el sábado tradicional para los judíos, y lo pusieron en la tumba que le pertenecía a José de Arimatea. El sábado, pues, celebraron su sábado naturalmente como lo hacían, y el domingo pasó lo que vemos aquí. También en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, bendito Jesús, aleluya, lo estoy buscando para repasarlo.
los versículos del 1 al 4 también nos traen una narración similar, que lo podemos ver ahí, ¿verdad? Cuando María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro, dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, nos narra Mateo. Y dice el versículo 4 que de miedo de él, de miedo del ángel, los guardas, o sea, lo vieron, temblaron y se quedaron como muertos. Así que allí mismo se desmayaron los guardas, los que estaban velando la tumba, ¿sabes? Se acabó la guardia allí, se acabó el turno porque quedaron como muertos. Y el ángel habló con las mujeres y le dijo, no tengan miedo, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y no vamos a hablar de la resurrección como tal, sino queremos hacer énfasis en un personaje que usted y yo conocemos, en un gran líder que está, ¿verdad?, en la Biblia, y es de Pedro. Allí llegaron las mujeres a embalsamar el cuerpo de Jesús, porque el sábado no lo habían podido hacer, y se encontraron con todas estas cosas que usted y yo acabamos de leer y de escuchar de Marcos 16. Había una piedra removida, había un ángel y había una tumba vacía. Alabado sea el nombre del Señor. En eso está basada nuestra fe, en esa tumba vacía. Sí, Señor. Pero el ángel le dio una noticia a esas mujeres y está en el versículo número 7. Vayan, lo vamos a decir en puertorriqueño, vayan, díganselo a los discípulos y a Pedro, especialmente a Pedro. Díganle que ya él se fue, él los va a encontrar en Galilea y allí lo van a ver, allí lo van a encontrar, como él les dijo. Dios te bendiga, Marta. Saludamos a nuestra hermana Marta Francischini y Angélica Rosario, que se unen a las redes sociales, ¿verdad? Así que especialmente, ¿por qué a Pedro? Queremos hablar de Pedro un ratito para ver si tú y yo, como Iglesia del Señor, como sus siervos, nos podemos identificar como Pedro en esta tarde. Amén. Oiga, Pedro fue uno de sus primeros seguidores, de los primeros seguidores de Jesús fue Pedro. Su hermano Andrés lo encontró cuando estaba allá con Juan el Bautista. Andrés creyó que Jesús era el Mesías y le habló a Pedro acerca de que el Mesías había llegado, que había hecho presencia, ¿verdad? Y Pedro creyó cuando el maestro hizo esa pesca milagrosa, cuando ellos habían tirado las redes y no habían encontrado nada, y el Señor le dijo, vuelve a echar la red. Y Pedro le dijo, toda la noche estuvimos pescando y no hemos pescado nada, pero como tú lo dices, yo lo voy a hacer. Dijo, en tu nombre, yo lo voy a hacer. Amén. Y tiró la red y la barca se hundía de tantos peces que cogieron en esa tarde. Así que allí Pedro creyó en él y decidió seguir a Jesús. Pedro tenía un negocio como pescador, estaba con su hermano Andrés, con los hijos de Simón, y decidió dejar el negocio para seguir a Jesús. Así que había creído en él. Muchas veces decimos que Pedro era un hombre bien franco, era un hombre bien sincero, y lo que sentía, eso decía. A veces hay gente que dice que Pedro disparaba de la baqueta, ¿verdad? Como se dice aquí en Puerto Rico, que Pedro era impulsivo también, y también era un poquito obstinado. Y podemos pensar que tal vez el negocio de Pedro era un negocio próspero, el cual llevaba, ¿verdad?, con Jacobo y con Juan, pero aún así decidió dejarlo todo para seguir a Jesús. Amén. Podemos pensar cuántos defectos tendría Pedro. Tal vez, como dice nuestro pastor, tendría muchos más defectos que virtudes.
que los muchos defectos que tendría, al igual que tú y yo, pueden opacar las 2 o 3 virtudes que podríamos tener o las habilidades. Pero el Señor no llama a personas perfectas. El Señor llama a personas imperfectas para que mediante Él y el Espíritu Santo usted y yo seamos perfeccionados. ¿Sabe qué? ¿Dónde dice eso? Mateo 9:13. Nos dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A eso fue lo que vino Jesús, a llamar a pecadores. Bendito Jesús, aleluya. A veces no llegamos, y a lo mejor me estoy adelantando, no llegamos a los pies del maestro porque decimos, no, yo tengo que dejar esto, no. ¿Cómo es, Maribel? Que decía, muchacho, si yo entro a la iglesia, se me cae el techo encima, se cae el techo encima. No, usted venga como está. Aleluya. Que si hay algo que cambiar, sí, el Señor a través de su Espíritu Santo lo revela. Gracias, y lo cambia. En Marcos 2:17, Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no solo se refería a los enfermos físicamente, porque sabemos que Él sanó toda cantidad de enfermedades. En una ocasión dice que le llevaron muchos enfermos y los sanó a todos. Él tiene el poder para hacerlo, pero también esa necesidad, esa enfermedad del alma, esa enfermedad de la mente, esa enfermedad del corazón que a veces nos aqueja, Jesús también tiene el poder para sanarla. Pero podemos preguntarnos en esta tarde, ¿por qué específicamente el ángel le dijo a las mujeres, díganle a los discípulos y a Pedro? Y a Pedro. ¿Quién era Pedro? Mire, en Marcos 8:29 vemos que el Espíritu le reveló la verdad a Pedro. Lindo. Cuando Jesús le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Y los discípulos empezaron a contestarle, pues unos dicen que tú eres Elías, unos dicen que tú eres esto, unos dicen que tú eres lo otro. Y Pedro fue el que le respondió, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús anunció su muerte allá a sus discípulos, Pedro fue el que en otras palabras le dijo, no, yo no quiero que tú pases por eso, que tal cosa no te acontezca. Y el Señor mismo le dijo, apártate de mí, Satanás. Lo tuvo que reprender, porque esa era la voluntad del Padre. Para eso había venido Jesús, ¿verdad? Pedro fue aquel también que caminó sobre las aguas con Jesús. El único que ha caminado aparte de Jesús sobre las aguas fue Pedro en medio de una tormenta. Allí se hundió también cuando cambió su mirada, cuando puso su mirada en la tormenta en lugar de ver a Jesús. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Dice la versión de Dios habla hoy, que cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, Jesús se asustaron y gritaron llenos de miedo, es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tenga miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, mire qué atrevido, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, mire, se calmó el viento, se calmó la tempestad. Y entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Gracias, Jesús. Cuando Jesús fue y resucitó la hija de Jairo, ahí estaba Pedro. Pedro vio que la hija de Jairo no respiraba. Pedro vio como el Señor dio la orden y le dijo, Talita cumi. Y la hija de Jairo se levantó.
También Pedro se ofreció a morir juntamente con Jesús. Se le ofreció, mire, si yo tengo que morir contigo, muero. Y hasta desenvainó su espada cuando arrestaron a Jesús y le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Pero más tarde, lo puede ver en Mateo 26, del 70 al 74, Pedro negó 3 veces a Jesús. Y hasta maldijo. Y podemos pensar que mucho nos parecemos a Pedro. Un día cantamos himnos, levantamos las manos al cielo, le hablamos a las vidas, trabajamos en la casa del Señor, pero nos llega el día malo, nos llega el día de la tormenta, nos llega el día que se aumentan los vientos y nos hundimos. Y ese día que nos hundimos, negamos a Jesús y decimos, yo no oro más porque no veo la respuesta. Yo no leo más la Biblia porque el Señor no me dice lo que yo quiero oír. Yo no le hablo más a las vidas. Estoy perdiendo el tiempo. Si nadie se convierte, la gente no me escucha. Yo no voy más al templo. ¿Para qué voy a ir si sigo en la misma situación? Tengamos cuidado, amados, sí, amén, de no parecernos a Pedro. Sí, Maribel. Jesús, y pastora, hoy en día hay muchas personas que niegan a Jesús. Hay mucho rechazo en este mundo. Amén. Creyente y no creyente. Amén. Y hay varias razones porque las personas que no han creído en Jesús lo han negado, lo han rechazado. Y una de las razones es porque ellos creen que no necesitan un Salvador. No, exacto. Muchas veces cuando evangelizamos y le preguntamos a las personas si conocen a Jesucristo, la respuesta muchas veces es que ellos son buena gente. Yo no le hago mal a nadie. No le hago mal a nadie. No necesito ir a la iglesia. No necesito perdón porque yo no he hecho nada. Yo soy buena persona. Y se olvidan que en Juan capítulo 14, versículo 6, dice, aquellos que niegan a Jesús, gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba, Señor Jesús, perdón. Juan capítulo 14, versículo 6 dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Amén. Personas que no se dan cuenta, como todos, que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que necesitamos perdón y que necesitamos a Jesús si queremos entrada al cielo. Amén. Aquellos que niegan a Cristo no podrán estar ante de Dios, porque es solamente a través de Jesucristo que vamos a tener esa entrada celestial. Amén. Y niegan a Jesús pensando que son básicamente buenos. Amén. Y tenemos que tener mucho cuidado porque la llegada de Cristo, la venida de Cristo está cerca. Amén. Amén. Y si tú estás conectado en este día escuchando la emisora, amén, y tú te has alejado del Señor o todavía no has reconocido al Señor como tu Salvador, amén, y necesita el Señor, quiere la entrada a la ciudad, amén, quiere la entrada al cielo, quiere que tu vida cambie, que tus pecados sean perdonados, amén. Hoy es tu día de salvación, amén. También hay otra razón, muchas personas tienen miedo de rechazo. Y eso pasa mucho cuando aún aceptamos al Señor Jesús. Esos primeros días, esas primeras semanas, la gente te ven rara. Dicen que hay un cambio en ti, ya no quieren janguear contigo, como lo dicen, como se dice, ya no quieren. Hay un cambio en ti y hay rechazo. Y hay personas que le tienen miedo del rechazo social o la persecución que algunas personas van a recibir cuando reciben al Salvador. Amén. El qué dirán, pastora. ¿Sabes? Siempre tenemos el qué dirán de mí si empiezo a ir para la iglesia. ¿Qué dirán de mí si dejo el jangueo, dejo de janguear con ciertas personas o hábitos que son malos? Amén. ¿Qué dirán de mí? Y los incrédulos en Juan capítulo 12, no confesaron a Cristo porque estaban más preocupados por su estatus entre sus compañeros
que por hacer la voluntad de Dios. Y vamos a leerlo. Dice en Juan capítulo 12, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ay, ay, ay. Y estos eran los fariseos, que su amor por la posición, amén, no lo dejaban recibir a Jesucristo. Ellos amaban más la aprobación de los hombres en lugar de la aprobación de Dios. Y muchas personas rechazan a Jesucristo por el qué dirá. Y quiero decirte en esta tarde, no te preocupes por lo que van a decir la gente. Preocúpate por lo que va a decir tu Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Porque al final del día, el único que va a estar a tu lado es Dios. Amén. Y para algunos, amada pastora, y los que están conectados, es porque el mundo actual tiene para ofrecer, las cosas que el mundo tiene son más atractivos que las cosas que son eternas. Amén. Y en Mateo 19 hay una historia de un joven. La palabra del Señor dice, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien hará para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado. Y esto es donde entramos otra vez, que yo soy una buena persona. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más falta? Le dijo a Jesús. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígame. Este hombre no estaba dispuesto, pero él no lo hizo. No lo hizo. El hombre no estaba dispuesto a perder sus posiciones terrenales para ganar una relación eterna con Jesús. Y una de las razones por que las personas niegan a Jesús es porque el mundo los atrae. Aman al mundo más que Dios. Amén. Y prefieran las cosas materiales, lo que le ofrecen el mundo, las fiestas, el dinero, más que una relación con Jesucristo. Hechos 4:12 dice, y no importa cualquier la razón, amén, porque tú has negado a Jesús en este día, o si un día tú has caminado con Jesús, hay que regresar, sí, Señor. Amén. Amén. La palabra del Señor dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debemos ser salvos, que el nombre de Jesús. Y aquellos que lo rechazan por cualquier razón enfrentan una eternidad en la oscuridad, donde está el llanto y el crujir de dientes. El crujir de dientes. Amén. No hay otro nombre. Amén. Aleluya. Solamente el nombre de Jesús que te va a dar entrada al cielo. Amén. Amén. Y yo sé que estuvimos hablando de lo que todavía no han recibido a Jesús y las varias razones por qué han negado al Señor. Amén. Pero también como creyentes nos comportamos como Pedro. Y yo, hermana, yo nunca voy a negar a mi Cristo. Ya veremos. Amén. Pero somos polvo. Somos débiles. Y como creyentes también podemos negar a Jesús. Amén. Como creyentes, negar a Jesús no es solamente negar su existencia. Amén. Aleluya.
sino también rechazamos, negamos a Jesús y sus enseñanzas cuando no hacemos su voluntad. Amén. Cuando somos desobedientes, cuando no hacemos lo que Cristo nos llama a hacer, cuando no actuamos como Cristo nos llama a actuar. Amén. Y hay varias maneras que el creyente puede negar a Jesucristo. Amén. Cuando comprometemos nuestra fe para encajar en la sociedad. Amén. Hay mucha presión de la juventud. Sí. Hay mucha presión en los trabajos. Hay muchas cosas que celebran en el trabajo que como creyente yo no celebro y estoy poniéndome como ejemplo. Amén. Y tenemos que guardar nuestra fe y dar testimonio. No podemos negar a Jesucristo, negar nuestra fe, porque hay presión. Amén. Y un gran ejemplo es la historia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Ellos no se cayeron delante de la presión. Amén. Ellos no dejaron de ese edicto del rey, que fue una enorme presión para ellos, pero ellos mantuvieron su fe. Negaron doblarse delante de la estatua. Amén, aleluya. Aleluya. Porque creían más en su fe, amén, aleluya, del edicto del rey. Y eso fue una gran presión, no como la presión del grupo que tenemos ahora. Ellos iban a ser tirados y fueron tirados en el horno de fuego. Amén. Y no negaron su fe, no comprometieron su fe delante de la presión. Y así es como muchas veces negamos a Cristo. Cuando estamos en diferentes situaciones donde debemos decir que no, donde debemos alejarnos y para encajar en los grupos, negamos nuestra fe. ¿Amén? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Qué fuerte. Nosotros somos llamados para ser separados del mundo. No separados del mundo que nos vamos a compartir sanamente. Tenemos que evangelizar. Ellos tienen que ver nuestra luz. Tenemos que dar testimonio. Pero somos santos, separados para Dios. Y tenemos que ser diferentes. Amén. Tenemos que guardar nuestra fe y no dejar que las presiones de la vida, la presión del grupo, llámalo como tú lo quieres llamar, amén, cualquier situación, que negamos a Cristo en medio de una de las pruebas, en medio de una de esas situaciones. Amén. Otra forma que negamos a Cristo, cuando decimos que somos cristianos, pero negamos a Jesucristo con nuestras acciones. Ay. Amén. Ay, Jesús. Ouch. Somos de una manera en la iglesia, pero lo comportamos de otra manera cuando estamos en el mundo. Amén. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús les dice a sus seguidores que son la sal de la tierra. Es un llamado a hacer una influencia positiva, ser diferente, ayudar a mejorar el mundo que nos rodea, no empeorarlo. Sí, Señor, amén. Al igual que la sal que se agrega sabor y preserva, se espera que los cristianos traigan bondad, amabilidad y amor, que actúan y son una fuerza positiva contra la maldad. Y yo leí este post en Facebook, pero decía que nosotros somos la única Biblia que posiblemente algunas personas están leyendo. Así es. Tu testimonio como creyente es tan y tan importante. Amén. Porque aunque podemos decir, ay, pero hermana Maribel, que lo que piensan de mí, a mí no me importa. No, tenemos que
que importarnos lo que piensan las personas de nosotros. Nosotros somos testigos del Señor vivo, amén, aleluya. Amén, gloria Y a Dios. negamos a Jesucristo cuando en el trabajo, cuando estamos en la oficina médica, cuando estamos con nuestra familia y nos comportamos de una forma que no le agrada al Señor. Amén. Nuestro testimonio es importante Sí, Señor. delante Amén. del Señor, Sí, Jesús. delante de las vidas. Nosotros tenemos que ser luz, no oscuridad. Amén. Nosotros tenemos que brillar en medio de las tinieblas. Amén. Aleluya. Y yo le estaba diciendo a la pastora, hay personas que que dicen ser cristianos, pero hacen todo lo contrario. Y cuando sabemos que las personas son cristianas, como que decimos, wow, pero ¿por qué se comporta de esa forma esta persona? Amén. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos testigos alrededor de nosotros mirándonos. Sí. Amén. En el trabajo, a donde sea que pisamos nuestros pies. Si conocen que tú eres un creyente, te van a estar velando. Sí. Y no queremos negar a Jesucristo con nuestro comportamiento. Amén. Amén. Y también negamos a Cristo como creyentes cuando no hacemos su voluntad, cuando no obedecemos. Cuando deberíamos hablar de Jesús y no lo hacemos. Cuando estamos en situaciones, cuando una persona necesita una palabra y no lo decimos. Cuando estamos en el trabajo, amén, y el Espíritu Santo te dice, pero dile algo, Maribel, y no lo decimos. No solamente no estamos negando a Jesucristo, pero le estamos negando la oportunidad a esa persona que necesita la palabra, que necesita a Jesucristo. Escuchar su nombre. Amén. Cuando nos negamos a trabajar en la obra del Señor, nos negamos. Dios nos ha dado talentos, amén, aleluya. Hay personas, amén, que tienen talentos y no lo están usando para la gloria de Dios. Romanos 1:17 dice, y tenemos que ser como Pablo, amén. Él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él no tenía vergüenza del evangelio. Nosotros no podemos tener vergüenza de predicar la palabra, amén, y no estoy hablando de usar un micrófono, porque la palabra se predica en todo lugar. Amén, sí, Señor. No tenemos tener vergüenza, y yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil, yo he estado ahí y todavía pasó mi momento que digo algo, no lo digo, pero hay que decirlo, amén, en el nombre de Jesús. Amén. Y también usar nuestros talentos para la obra de Dios, donde Dios te ha plantado, usa tus talentos, no importa lo que la gente diga, no tenga vergüenza. Si Dios te quiere usar, déjate usar, sé obediente al Señor, amén. Y como creyente, y es difícil, amén, porque estamos caminando con el Señor, amén. Pero estas son las cosas que sí, si lo pensamos bien, le estamos negando a Jesús. Le estamos negando a Jesús, amén, nuestros talentos. Le estamos negando a otras personas la palabra del Señor. Le estamos negando a Jesús y las personas nuestros testimonios que tenemos que guardar, amén. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y como la pastora dijo de Pedro, amén, él fue perdonado. Dios lo levantó, amén. Y el Señor es bueno y poderoso y bondadoso y misericordioso. Amén, Amén. amén. Y si en esta tarde tú sientes que tú has hecho una de estas cosas, si no has recibido al Señor Jesús, amén. Si hay que trabajar en ciertas áreas de tu vida, hoy es un gran día para decirle al Señor, Señor, perdóname porque yo te he negado. Amén. Perdóname porque no me he comportado como debo comportarme. Perdóname porque no te estoy buscando, Señor. Perdóname, Padre, Señor Jesús. Y Él te va a perdonar. Amén. Aleluya. Y Él te va a ayudar. Porque va a haber un gran día. Amén. Cuando vamos a estar delante del Señor.
Amén. Y Mateo 10:33 dice, para el creyente y el no creyente, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que estás en los cielos. Y es fuerte, pero es la realidad y es la palabra del Señor. No podemos quitar de la palabra. La palabra está para levantar, para educar, para instruir. Amén. Aleluya. Y algunas veces la palabra del Señor duele. Sí, amén. Amén. Pero hay que hacer cambios, amada iglesia. Los que están escuchando que no han recibido al Señor Jesús, hoy es el día, amén, de salvación para ti. Dios es bueno y Él está aquí, Él está tocando a tu puerta. Amén. 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 Amén, amén. Claro que Gloria a sí, Dios. qué lindo es el Señor. Si un día, ese es el llamado que te queremos hacer en esta tarde. Amén. Si un día fuiste siervo o sierva del Dios Altísimo, si un día estuviste activo en las cosas del Señor, Jesús. y hoy ese fuego que sentiste una vez se te está apagando, o tal vez como Pedro estás calentándote en fuego extraño, porque Pedro siguió a Jesús de lejos, Eso es así. de lejos. De lejos. Y allá cuando entró al pretorio se estaba calentando en un fuego extraño y allí fue que negó al Señor. Pero hoy, si te sientes así, Amén. hoy el Señor Jesús te envía una noticia mediante este programa. Él ha resucitado, Amén, tal y aleluya. como lo anunció, Gracias, y te Jesús. está esperando Sí, donde Señor. te dejó, donde lo dejaste. Allí te está esperando el Señor. Gracias, Te Jesús. invitamos a que Gracias, regreses a Cristo, a que vuelvas a la congregación donde solías Amén. asistir, a que retomes nuevamente el llamado a Señor servir Jesús. al Señor, Amén. como dijo nuestra hermana Maribel, con los dones y los talentos Gracias, que Señor Dios Jesús. Gracias. te ha dado. Pedro fue restituido en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, nuestra hermana Maribel lo mencionó. Ay, siento al Señor. Gracias, Capítulos Jesús. 15 al Gracias, 17. Señor. Alabado El sea Señor tu nombre, habló Jesús. Gracias. con Pedro y le dijo, Gracias ya por tu habían presencia, comido. Señor. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y una tercera vez Jesús le preguntó a Pedro y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció. Que una tercera vez el Señor le preguntaba si lo amaba. Y Pedro le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué decimos que el Señor lo restituyó? Porque fueron 3 veces que Pedro le negó, pero de la misma manera fueron 3 veces que el Amén. Señor hizo que Pedro con sus labios confesara nuevamente Jesús. que amaba a Amén. Jesús, que lo reconocía como Gracias, su Padre. Salvador. Y en esta tarde, si sentiste, si te identificaste con una de esas razones y muchas más que nuestra hermana Maribel habló aquí, de cómo podemos, porque nos incluimos, no estamos exentos, nos guarde el Señor, de cómo podemos negar a Jesús. En esta tarde te hacemos el llamado de Amén. restitución. Gloria a Jesús Dios. todavía Gracias, tiene Jesús. sus brazos abiertos Gracias, Señor. para que vengas a los caminos, para que Amén. vuelvas al redil. En la puerta de las ovejas no se ha cerrado todavía, para que regreses al redil de donde nunca debiste haber salido y sea restituida tu relación con el Señor. Yo quisiera que en esta tarde, si tú deseas hacerlo, pongas tu nombre en el lugar de Pedro. Y yo te podría tal vez preguntar, no sé, los que me están viendo, Nidia Cortés,
me amas. Gloria a Dios. Marta Francisquini, me amas. Santo, mi alma te alaba, Señor Jesús. Kathy Cruz, me Gracias, amas. Padre. Juan, Oh, gloria María, a Dios. Tita, Teresa, Lucía, José, Rosa, Señor. Kenneth, Gracias, Elba, Padre. Nidia, Marti, Heriberto, me amas. Gracias, Señor. Quiero que pongas tu nombre ahí. Ya veo que Mi Nidia alma dijo te que alaba, sí. Dios. Gloria a Aleluya, Jesús. gracias, Aleluya. Señor. Me amas. Bendito el Señor. Oh, gloria a Aleluya. Dios, aleluya. Vuelve al Gracias, redil. Señor Si lo Jesús. amas, guarda su palabra. Padre. Habla con él en oración. Visita su casa. Vuelve a la casa del Sí, Señor. vuelve. Yo sé que va a haber una iglesia y un pastor que te va a recibir Amén. con los Sí, brazos Señor abiertos. Jesús. No te vamos a preguntar, no te vamos a Oh, echar en gloria a Dios, cara. aleluya, gracias, Y siempre Señor. mencionamos Gracias, al Padre, ¿verdad? Del Hijo pródigo. Ya lo estaba esperando. No le echó en cara que había malgastado su Así. dinero. Así es nuestro Padre Amén, celestial. sí, Señor. No te va a preguntar, no te va a decir, y ahora vienes, ahora que no tienes nada, ahora que estás perdido. No, ahora es que tienes que Amén, venir. sí, Ahora es que Señor. tienes que volver. Gloria Ahora a es que Dios, tienes que gracias, regresar. Jesús. Ahora que sientes que estás perdido. Ahora que tal vez sientes que no tienes fe, que no tienes esperanza, que no tienes motivo para vivir. Amén. Nuestra hermana Maribel y yo te invitamos a Sí, que Señor. pruebes a Cristo una Sí, vez Señor más, Jesús. que no te vas a arrepentir. Gracias, No creas Señor. las mentiras del enemigo, a ese enemigo perdedor que dice, Ujú. no ores porque Dios no te escucha. Sí, Santo ora, Jesús. ora, porque Amén. Él dice, clama a mí y yo te Amén, responderé. No va a aleluya. enviar a nadie, Él mismo te va a Gracias, Señor responder. Jesús. No escuches a ese enemigo mentiroso que dice, no vale la pena. No lo sigas intentando. No vuelvas allá que te van a decir un montón de cosas. Que el techo se te va a caer encima. Mentiras del diablo. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Vuelve a casa. Gracias, Jesús. Vuelve a casa. Hoy es vuelve la a casa, hora Padre. de que vuelvas. Señor. Porque van a ver una familia espiritual Ujú. que te está esperando. Como le dijo allá con relación a David, y nuestro pastor cita mucho, esta noche será la fiesta de luna nueva y tu asiento estará vacío. Allí hay un asiento vacío, Eso es así. allí donde lo dejaste, esperando por ti, Amén. esperando que regreses. Hay un pastor o una pastora que dobla sus rodillas al cielo, orando por ti para que regreses al redil. Aleluya. Porque cada vez que mira para aquella esquinita, piensa, Así. ¿cómo estará Luis? ¿Cómo estará María? ¿Cómo estará José? ¿Cómo estará Juan? Vuelve al redil. Amén, amén. Y si le estás sirviendo, continúa. Amén. Continúa Sí, Señor. sirviéndole al Señor. Intensifica la búsqueda de Cristo. No permita que las situaciones que estás atravesando en este momento saquen tu mirada del Maestro. Porque mire, Primera de Pedro 4:18 dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío Wow. y el pecador? Exacto. Le repetimos, el Hijo del Hombre, dice Lucas 19:10, nueva traducción viviente, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos. Un día esta mujer y yo Ujú. estábamos perdidas Ay, gracias, Señor. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. y el Señor nos vino a Gracias, buscar. Señor, mi alma El te adora, Señor nos Señor encontró Jesús. porque es Él el que Gracias, nos gracias, encuentra tu a salvación, nosotros. Padre. Gracias, Hoy Señor. te hacemos la invitación, allí Gracias, donde Señor estás. Jesús. Si estás apartado de los caminos del Señor, te invitamos a que hagas la oración de reconciliación. Si nunca lo has aceptado, te invitamos a que por primera vez también confieses con tus labios lo que crees con tu corazón. Puedes decirle ahí donde estás, donde quiera que tú estés, porque el Señor
nos oye. Estás en el auto, estás en tu cuarto, estás en la institución penal, estás en el hospital, donde quiera que tú estés, puedes decirle, Señor Jesús, me acerco a ti, reconociendo que te he fallado, que he hecho lo malo delante de ti. Me arrepiento en esta hora y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador personal. Te pido perdón por mis faltas y mis culpas y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a serte fiel hasta que tú vengas por mí o hasta que vengas por la iglesia. Porque como te recordó nuestra hermana Maribel, Cristo viene pronto. ¿Cuándo, hermana? ¿Cuándo es eso? No te podemos dar fecha, pero sí te podemos decir que puede ser en cualquier momento. Y es hora de ya estar preparados. Estar agarrados, agarrados de la mano poderosa del Señor. Limpia nuestras vestiduras. Limpia nuestras vestiduras para cuando suene la trompeta poder irnos con Él. Así que si hiciste esa oración, te recomendamos que comiences a leer la Biblia. Siempre recomendamos a nuestro pastor el Evangelio según San Juan. Comienza a orar. Orar es hablar con Dios, así como estábamos hablando nosotras, como hablas con cualquier conocido. Sincérate con Dios, que Él te escucha en cualquier lugar, en cualquier momento, y busca un lugar donde congregarte. Puerto Rico, yo creo que es el lugar donde más templos hay por milla cuadrada, así que no hay excusas para no congregarse. Busca un lugar, si te es posible, donde puedas congregarte, escuchar palabra de Dios, crecer espiritualmente, habitar, como dice el salmista, juntos en la armonía de los hermanos, en la coinonía de los hermanos, y verás que Dios va a hacer cosas grandes contigo y con los tuyos. Así que sabes que en Añasco, la segunda iglesia carismática pentecostal Mar de Cristal está a la orden. El martes a las 7 de la noche, el jueves a las 7 de la noche y los domingos como hoy a las 9 de la mañana. Allí está la iglesia que te ama y te va a recibir con los brazos abiertos. Oramos al Señor para ser despedidos. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Señor, te damos gracias porque nos has restituido, Padre amado, porque a través de tu Hijo Jesucristo nos has restituido y has borrado, Señor, nuestros pecados y nuestras rebeliones. Señor, permítenos, Dios mío, seguir hacia adelante, que no neguemos tu nombre, Padre amado. Y si lo hiciéramos, perdónanos una vez más y vuelve a inscribir nuestros nombres en el libro de la vida. Si hay alguien que te entregó su corazón en esta tarde, si hay alguien que volvió al redil, revélatele a través de tu Espíritu Santo. Llévalo al lugar donde tú quieres que se congregue, Padre amado y Dios del cielo, para que se cumpla el propósito que tú tienes para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así se ha hecho. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos el último domingo de cada mes por aquí, por tu emisora Renacer 106.1 de 5 a 6 de la tarde. Dios les bendiga, amada iglesia. Gracias por la sintonía. Hasta aquí el programa